Y hoy le toca el turno a uno de los últimos productos que ha puesto a la venta el fabricante Boca. Nos referimos al silenciador Boca Lu Black. Y es que yo normalmente cuando hago un análisis de un producto me suelo centrar más en la parte técnica que en el plano estético, porque me parece algo mucho más subjetivo, ¿no? Pero es que con este silenciador es imposible no hacer una valoración de la parte estética, porque es que es un silenciador que es muy bonito. Además de ser bonito por fuera, es un silenciador que para mí también es bonito por dentro, porque técnicamente está muy bien construido. Y es que aquí tengo uno desmontado que quiero que veáis desde dentro, ¿vale? Todo este silenciador empieza desde una parte central, un cuerpo que está compuesto por la metralla, ¿vale? Que es el tubito este que solemos ver con los agujeritos dentro de los silenciadores, y esta metralla está unida a dos piezas circulares en los extremos. Este cuerpo está hecho en acero y además está pintado en negro anticalórico. Con esto, bueno, pues Boca nos garantiza que no se va a corroer, no se va a oxidar y por lo tanto va a ser mucho más duradero. Este cuerpo está revestido por una lana de acero inoxidable y una fibra de alta densidad que, junto a la metralla que he comentado antes, pues nos garantiza que este silenciador va a tener un sonido bonito, agradable, pero sin ser estridente, ¿vale? Todo esto está envuelto por el cartucho exterior del propio silenciador. Este cartucho es de aluminio negro pulido, de ahí el nombre de este silenciador. Y aparte, pues bueno, tiene el logo de Boca, la verdad que lo hace bastante racing. Pero es que aquí están las dos piezas que sí que lo hacen diferente a los demás, y son las cazoletas. Estas dos cazoletas están fabricadas en aluminio, fresadas en CNC. Entre otras cosas, tiene grabada el logo de Boca en láser y son muy bonitas. Además, estas galletas, aquí tenéis todos los silenciadores, están en 10 colores disponibles. Por lo tanto, hay un sinfín de configuraciones, porque podemos utilizar una galleta de un color detrás y otro delante, ¿vale? Estas dos galletas van fijadas a los dos cuerpos redondos circulares que os he comentado antes, que están soldados a la metralla, y van atornilladas, ¿vale? Por lo tanto, hace que este silenciador pues sea un silenciador muy fiable. Aparte de estar atornilladas, bueno, pues tienen dos juntas tóricas que hacen que hagan un cierre estanco perfecto con el cartucho. Y es aquí donde digo que este silenciador no es solo bonito por fuera, sino también por dentro, porque esto marca la diferencia. Además, bueno, de los 10 colores, ¿no? De la gama de colores, que lo hace prácticamente combinable con cualquier configuración de vuestras motos, este silenciador es compatible con la mayoría de los escapes del mercado. Podemos montarlo desde un Metrex Pro Race, un SCR, un Boca, por supuesto, Blaze, KRM, TXT, Barikit, prácticamente en cualquier escape que utilice una configuración de 3 tornillos, ¿vale? Así que pues nada, si queréis un silenciador que sea bonito por fuera y también por dentro, yo creo que el Boca Lu Black es una muy buena opción.